Saludos, mi nombre es Carla Jiménez, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre la relación existente entre la historia y la comunicación social para cumplir con la asignación propuesta en la materia de Historia Universal. La historia ha sido ligada a lo largo de su evolución a distintas disciplinas, sobre todo con todas aquellas disciplinas que se encuentran dentro del campo de las ciencias sociales. Por tanto, se puede decir que la comunicación social, por estar en este campo, se relaciona estrechamente con la historia, para lo cual se establecerá la definición de ambas disciplinas. En tal sentido, se define a la historia como la ciencia que tiene por objeto de estudio el pasado de la humanidad. Consiste en un proceso de autoconciencia, de reflexión sobre sí mismo. Toda la conciencia humana viene determinada por el pasado, y por tanto el presente depende de esa conciencia histórica. Por otra parte, al definir comunicación social, pudiera decirse que es un fenómeno inherente a la relación grupal de los humanos, por lo cual estos obtienen información acerca de su entorno y otros entornos, y son capaces de compartirla haciendo participar a otros de esa información. El término historia procede del griego, y esa palabra se refiere a investigación, información o conocimiento adquirido por investigación. Partiendo de este concepto, del que deriva la palabra historia, podemos decir que hay un origen bastante cercano entre lo que se entiende por historia y lo que se considera que es la comunicación social, la cual trata de aportar un testimonio de lo que pasa en el tiempo presente. Es cierto que dentro de la comunicación social, la prensa tiene su origen en la invención de la imprenta en la Alta Edad Media, que permitía una gran difusión de obras impresas. De hecho, se considera que el primer diario en sentido estricto fue el que Julio César hizo colocar en el Foro de Roma en el siglo I a.C., y el cual denominó Acta Diurna. Al margen de estas consideraciones sobre el origen primigenio de una y otra disciplina, la relación entre ambas es muy evidente. Por ejemplo, la prensa trasciende al momento presente y es una de las principales fuentes que utiliza la historia, sobre todo para la investigación de la historia contemporánea y en menor medida de la edad moderna. Por otro lado, un buen comunicador debe conocer la historia, al menos del ámbito en el que trabaja. Un comunicador especializado en información política debe conocer la historia de esa ciencia, además de los antecedentes históricos recientes y mucho más antiguos que tiene la política. Otro ejemplo. Un periodista especializado en divulgación científica debe conocer la historia de la ciencia y de los avances, pero sin duda debe conocer el desarrollo de la ciencia para poder explicar las últimas investigaciones. Vemos entonces cómo entre ambas disciplinas hacía cierta simbiosis. La prensa se alimenta de la historia para explicar la actualidad y también la historia de la prensa para conocer el pasado. Es bueno pensar que lo que escribe un comunicador es a la vez presente y pasado, pues una noticia ya forma parte del pasado cuando se ha publicado. Por tanto, debe existir conocimiento por parte de los historiadores y de los comunicadores de que sus trabajos están muy relacionados. Así, los comunicadores, periodistas o los editores y propietarios de los medios se tomarían mucho más en serio sus aportaciones. Serían conscientes de que sus publicaciones no solo servirán para informar a sus coetáneos, sino también será un testimonio que permitirá que en el futuro puedan acercarse a nuestro presente, que para entonces será historia. Hay muchas más características que permiten trazar un interesante paralelismo entre estas dos carreras, pero sí hay una realidad innegable, y es que el periodista necesita tener muy buenos conocimientos históricos para poder comprender su mundo actual. Aunque parezcan distintos en su quehacer, el historiador y el comunicador tienen ante sí un mismo objeto de trabajo, y este objeto es el acontecer social en todas sus dimensiones. Sin embargo, la diferencia fundamental entre la comunicación social y la historia, a pesar de la similitud del objeto de trabajo, es clara, y se refiere más bien a la temporalidad de la ocurrencia de los hechos que cada disciplina maneja. Por ejemplo, mientras el comunicador trabaja con evidencias inmediatas, producidas por testigos y actores activos de los cuales muchas veces él forma parte como observador participante, el historiador, por el contrario, labora con evidencias mediatas, con restos de documentales dispersos y con testigos y actores cuya memoria ha sido fragmentada o borrada, total o parcialmente. Ambos profesionales se aproximan a la realidad desde dos perspectivas epistemológicas diferentes que vienen dadas en función de la diversa temporalidad de sus objetos.
En ambos casos, la aproximación a los hechos exige que el resultado de ese esfuerzo cumpla con una misma primera condición, que es la verosimilitud. Y para garantizar que esa verosimilitud no es ficticia, el comunicador y el historiador deben mostrar el fundamento de sus afirmaciones y sus interpretaciones, y respaldar su reconstrucción mostrando con claridad cuáles son las fuentes, documentos y testimonios que les han servido para afirmar que las cosas ocurrieron tal como ellos dicen. Ambos, el comunicador y el historiador, interpretan, valoran y juzgan no solo la ocurrencia misma de los acontecimientos que les toca describir, sino también la calidad de los materiales y fuentes que les sirven para reconstruir y narrar los acontecimientos. En consecuencia, se puede afirmar que la historia y la comunicación social juegan un papel fundamental en la organización de la vida humana, constituyendo las respuestas que determinados grupos humanos han dado al problema de la vida en sociedad.